Sí, conversamos con Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es el presidente de Tendencias Digitales, una importante empresa de análisis de mercado en el área de tecnologías de la información. Carlos, ocupamos parte de tu tiempo porque nos interesa tener una apreciación más científica, más metodológica sobre el significado que está teniendo para el consumidor venezolano el uso de las redes sociales, específicamente el Twitter, en sus parámetros de opinión y sus parámetros de medición de la oferta electoral. Vamos a hablar específicamente del caso de la actual campaña electoral que se está iniciando, que se iniciará o que ya se inició entre el candidato Nicolás Maduro y el candidato Enrique Capriles. ¿Cómo ves tú el tema de Twitter en esta breve campaña electoral de escasos 2 semanas? Mira, hoy precisamente hace una presentación sobre el estado de Internet en Venezuela y uno de los mensajes que salían de la presentación era que el Internet era un medio influyente. O sea, se podía concluir que Internet era un medio muy influyente. Eso por varias razones. La primera es porque Internet ya tiene un alcance muy interesante. Internet ya tiene el 46,5% de la población venezolana. Entonces, como medio de comunicación, de hecho, ya ahorita, en muy poco tiempo, ya va a llegar a la mitad de la población. Entonces ya tienes la mitad de la población enfrentada a un medio como Internet, ¿no? Entonces eso hace que el medio haya que tomarlo en cuenta, pues, porque es mucha gente conectada, número uno. Pero número dos, y más importante todavía, es que ese medio tiene una alta exposición. O sea, la gente tiene una alta exposición a ese medio porque la gente se conecta a Internet ya desde su casa y desde los celulares. Entonces es un medio que la gente tiene una exposición prácticamente permanente. Vamos a decir, más del 40% de los usuarios venezolanos se conectan a Internet todos los días. Entonces hace que Internet, a nivel de exposición mediática, esté después de la televisión, en términos de exposición en horas. Entonces esas dos cosas, alcance y exposición, hacen que Internet sea un medio importante y sea relevante. ¿Qué pasa además? Que antes los medios sociales eran vistos como algo de pasar el rato, de diversión. O sea, en sus orígenes, los medios sociales eran medios de entretenimiento. Sin embargo, ya hoy día no. Ya los medios sociales son medios influyentes. ¿Por qué? Porque por medio de esos medios es que tú te comunicas con tus amigos, con tu comunidad. Entonces tú puedes preguntar sobre algo. Hay influencia. Si tú quieres comprar un teléfono, tú vas a ver qué hacen tus amigos. Y eso lo hacen mucho a través de los medios sociales. Y obviamente en la política también hay un nivel de influencia que va a tener que ver con los medios sociales. Entonces, cualquier compañía, empresa o político que hoy día no entienda eso, está fuera de mercado. O sea, tú tienes que tener claro de que Internet es un medio que tiene alcance, que la gente está expuesta de manera importante a ese medio, pero además que es un medio influyente. La gente lee lo que allí se dice. Efectivamente entonces las empresas y los políticos que entiendan eso ya llevan una ventaja. Por supuesto, después pasa, hay otra cosa que tienen que saber, que es usarlo. Porque una cosa es que tú sepas que es importante, que es influyente, pero después es cómo lo usas para tu beneficio, para influir, para que la gente escuche tu mensaje. Entonces, esas dos cosas, yo creo que los políticos venezolanos, incluso de las dos posiciones, ya el primer punto lo entienden. Porque tú ves cómo en los procesos electorales venezolanos cada vez más la Internet está presente. Entonces hay blogs, hay publicidad de AdWords a través de la red de Google, hay avisos en banners en sitios de alto tráfico, hay medios sociales como Facebook, como Twitter. O sea, ya los políticos, es más, yo me atrevería a decir que los políticos entendieron más rápidamente que las empresas que Internet es un medio importante Ahora, y ya lo empezaron a usar. sí, hay un Ahora, la, elemento, la pregunta es si lo están usando bien o no lo están usando ese es bien. el Esa es punto, la otra ese es el parte que hay que punto, hacer. ajá. Ese es el punto Entonces, porque esa es la segunda parte de la tarea. Sí, ese es el punto porque mi percepción como usuario es que básicamente el canal, vamos a hablar específicamente del canal Twitter, el canal Twitter lo estoy viendo como un canal básicamente emisor. Ellos allí emiten una idea, ellos allí emiten una frase, ellos allí emiten una proclama, etcétera,
pero no estoy viendo que haya el mismo nivel de compromiso, disposición o de entrega a la hora de ser interactivo, a la hora de responder algún cuestionamiento, a la hora de responder alguna pregunta. Sé que no es fácil porque deben ser miles y miles y miles de personas que les escriben a estas cuentas Twitter, pero ¿qué tan importante tiene que ser esa retroalimentación, esa respuesta, esa presencia del político con su canal, con sus seguidores en este caso? Exacto. Fíjate, del uso de las redes sociales, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Que ya los políticos reconocen la importancia que tiene la internet y los medios sociales. Ahora, el uso es donde estamos. Si tú no tienes contenido, ahí hay varias cosas que hay que tener. Número uno, contenido. Porque si tú no tienes un mensaje, fíjate que en las redes sociales pasa mucho lo que tienes que hacer en la vida real. Si tú no tienes contenido, si no tienes nada que decirle a tu audiencia, si no tienes nada de valor que agregarle, entonces ya tienes un problema. Entonces yo creo que ahí, como te dije, la primera parte ellos la reconocieron. La segunda es donde está el problema. Está generando contenidos, porque no solamente tener 500.000 seguidores, 1 millón de seguidores, 10 millones de seguidores. El tema está en, bueno, ya va, ¿qué valor agregado le estás dando tú a esos seguidores? ¿Le estás dando contenido de interés? ¿Le estás informando acerca de tu gestión? ¿Los estás escuchando para ver cuáles son sus problemas, sus expectativas, para tú adecuar tu oferta política a esas expectativas de tu audiencia, de tu mercado? Ahí es donde está el tema, ¿no? Entonces es donde yo creo que los políticos, si bien los políticos la agarraron rápido, mucho más rápido que muchas empresas, como te dije, en materia de lo que puede ser el alcance y la influencia que tiene el medio, ahora la tarea es, bueno, ya va, cómo ellos deberían de usar ese medio, porque si no al final no va a ser sostenible. O sea, el medio se va a convertir en un canal de reclamos, en donde Sí. la misma audiencia se le va a revelar al político y le va a reclamar que no ha cumplido o le va a decir que no está de acuerdo con lo que él dice. Entonces, bueno, como canal de reclamo va a ser útil para la gente, pero ese no creo que es el mayor interés del político. Entonces el político tiene que aprender a usar ese medio para agregarle valor a la audiencia y para él aprender a entender a la audiencia y saber cuáles son sus expectativas y trabajar en función de eso. Ahora, asumiendo la crítica como un elemento importante, también la adulancia, también es un factor importante dentro de los seguidores de un político en Twitter. Es bueno saber qué tan agradecida es la audiencia de una respuesta de este político. Agradece la audiencia que el político sea participativo, le explique, le diga, acepte la crítica, responda. Sí, bueno, definitivamente la gente que está en los medios sociales, sobre todo en Twitter, que es un medio opinático por naturaleza, es un medio bidireccional. O sea, la gente quiere que le escriban, pero también quiere que le respondan cuando ella escribe, porque hay un diálogo, hay una conversación que se da allí. Entonces, si la audiencia le escribe al político y no recibe feedback, si no recibe opinión, si no recibe algo de vuelta, siente que está hablando sola, que le está hablando a la pared. Entonces allí sí se genera una especie de resentimiento y pierde credibilidad el vocero, porque sencillamente la gente sabe de que ese vocero no va a responder, que ese vocero no está allí para conversar con él, que eso es una mentira, ¿no? Entonces yo creo que quien esté en Twitter tiene que estar consciente de eso, tiene que saber que eso es una conversación y la gente está esperando que haya una respuesta del otro lado. Okay. Eso es muy importante y bueno, ya veremos cómo se va desenvolviendo la propia evolución del discurso político a través del canal de las redes sociales. Ya tendrá una evolución y hablaremos de esa evolución más adelante. Pero hay otro punto, Carlos, que nos interesa saber y está muy vinculado también con ese discurso del presidente encargado, Nicolás Maduro, cuando una seguidora en Twitter, que lo estaba viendo por televisión, le criticó que estaba utilizando un iPad, ¿no? Diciendo que eso, que cómo va a tener un iPad, que qué bueno, porque eso era de los ricos y tal. Entonces ahí se manejó un discurso que es bueno aclararlo porque el propio presidente dijo que todos teníamos derecho, todos, ojalá todos algún día tengamos derecho a tener un iPad. Un poquitico desmenuzando la respuesta, hay una cantidad de elementos que sería bueno que tú nos termines de aclarar. ¿Qué tan pro-tecnológico es el consumidor venezolano? No hablemos solamente de la gente que tiene poder económico, sino de la gente de la clase media y la clase con menos ingresos. ¿Cómo es esa percepción de la tecnología? ¿Qué interés tiene la tecnología al consumidor venezolano? Y en términos reales, no demagogos, ¿es viable que aquí en Venezuela cada uno pueda tener un iPad o un equipo de alta tecnología en algún momento? Ok, fíjate, para contestarte la primera pregunta.
Eh, ¿Qué se vende más en Venezuela? O sea, ¿qué crees tú que tiene más éxito en Venezuela? Eh, ¿El vergatario o los smartphones? Te pudiese decir que los smartphones, porque no hubo tanta oferta de vergatarios, pero a lo mejor hay otros indicadores. O sea, fíjate, el usuario venezolano quiere el tope de la línea. O sea, el usuario venezolano quiere el touchscreen. El usuario venezolano quiere un celular que le pueda permitir acceder a Internet, que le pueda permitir tomar fotografías, que le pueda permitir acceder a una red social a través del celular. Es una realidad. Y la gente, y por eso es que Latinoamérica, cuando tú comparas a Venezuela con Latinoamérica, vas a ver que Venezuela destaca en los smartphones y Venezuela destaca en unas marcas específicas de celulares de gama alta, porque el usuario venezolano quiere ese valor que le da ese dispositivo. Este, y eso no está malo. ¿Por qué? Primero, es una característica del consumidor venezolano y eso ha hecho que Venezuela siempre se destaque, como te dije, en materia de telecomunicaciones, en todos estos temas. Segundo, eso no es malo, porque la segunda pregunta viene, bueno, pero eso es malo. No, no es malo, porque cada vez que alguien tiene un teléfono celular es inteligente y tiene acceso a Internet, ya sea porque paga un plan de datos o porque no lo tiene, pero se conecta a Wi-Fi cuando puede, esa persona tiene acceso a la información, tiene acceso al conocimiento. Nosotros hemos hecho estudios de mercado en barrios con personas de muy bajos recursos que tienen smartphones y les preguntamos y la persona entra a Google y busca y hace tareas escolares a través del celular. Eso es conocimiento. Y yo creo que cualquier país que quiera ser competitivo en el contexto global quiere que su población tenga acceso a la información, que su población sea capaz de buscar algo y de saber sobre un tema. Entonces yo pienso, número uno, que el consumidor venezolano ha demostrado, sobre todo en esa materia, que está ávido de un producto de nivel, que está ávido de un producto que le dé acceso a esa información. Y segundo, está reconocido a nivel internacional, y hay estudios que lo demuestran, que los países que logran éxito, los países que se desarrollan, son aquellos que tienen una mejor población o una población más educada, con acceso a las tecnologías de la información. Entonces, la primera cosa nos dice, mira, sí, aquí hay potencial, la gente lo quiere. La segunda nos dice, nos conviene estimularlo. Al gobierno le interesa, le debería interesar estimularlo, porque eso significaría que tendríamos una población más educada, que tendríamos una población más apta para competir en el mercado actual. Entonces, definitivamente, eso para responder tu primera pregunta. La segunda, ¿es viable? Definitivamente sí es viable, porque Venezuela tiene los recursos para hacer algo como eso. Hoy día, además, el costo, sabes que esos costos de los equipos, tú mencionaste fue una marca, pero es que hay muchas opciones que son mucho más económicas y que pueden dar lo mismo desde el punto de vista de lo que se requiere en el fondo, que es el acceso a la Claro, información. claro, claro. Que sea menos bonito, que tenga menos, el software sea menos amigable, bueno, eso es discutible, pero sería posible a través de un programa con apoyo gubernamental de que las escuelas, que todos los niños venezolanos por lo menos tuvieran una tableta. Yo pienso que para un país como Venezuela eso podría ser viable, pero primero hay que quererlo, primero hay que soñarlo como país, soñarlo porque tú crees que eso es bueno. Segundo, primero soñarlo, de segundo quererlo, decir, bueno, esto es bueno y yo lo quiero para mi país, lo quiero para que todos los niños venezolanos lo tengan. Y ya después sacamos los números, y yo creo que los números dan. Yo no he sacado el número en detalle, pero yo creo que el número da, porque hay maneras de hacerlo. Fíjate que cuando aquí no había internet, o había muy poco internet, se generó la iniciativa de los infocentros. Y eso fue una iniciativa bien positiva, porque Claro. esa iniciativa y el decreto 825 que firmó el presidente Chávez, eso, fíjate, el decreto 825, si te pones a ver, era un sueño. Fue un decreto donde el presidente de la República soñó y dijo, oye, ¿por qué los venezolanos no pueden tener internet todo? Y él se inspiró, hicieron el decreto. Ahora, después venía la segunda parte. Bueno, querer hacerlo, había voluntad. Entonces se hicieron los infocentros. Había gente vinculada al tema tecnológico que tenía nivel, que estaba capacitada para eso en ese momento. Entonces yo creo que ahí estaba el deseo, estaba el sueño, estaban las ganas de hacerlo, pero llegamos a un problema, que la implementación falló Ujú. y después se perdió energía en eso. Pero por eso te digo, no siempre vale la pena, no solamente lo necesario es querer hacerlo, sino hay que saber hacerlo.
Entonces, en este caso, yo pienso que este gobierno demostró muchas veces que el tema tecnológico era importante, Sí. sobre todo al principio. Después como que perdió fuerza, ¿verdad? Y entonces eso pasó a un último plano y llegamos a donde estamos ahorita. Que yo explicaba hoy en la mañana que en el año 2012 cerramos con 46% de los usuarios, cuando nosotros habíamos estimado que teníamos que ya tener la mitad de la población conectada. Por lo Y no menos. se logró porque faltó ese empuje, faltó unas condiciones adecuadas para la inversión, una cantidad de cosas para que de verdad esto se lograra. Entonces, yo pienso que lo primero es soñarlo, lo segundo es querer hacerlo, porque lo soñaste, y ya después tercero viene es cómo lo vas a hacer. No hemos llegado ahí, pero es que tenemos que primero pasar por la primera y la segunda. Claro, hay Una vez que pasemos elementos, por la segunda, hay elementos que yo veo que se ponen allí como rémoras, ¿no? Al consumidor. Primero, el costo. Si tú quieres un equipo tope tecnológico o medio tope tecnológico, lo vas a comprar, te va a costar mucho más caro que comprándolo en Estados Unidos o comprándolo en Colombia o comprándolo en cualquier otra parte. Primero eso. Segundo otro elemento, y es que obviamente la infraestructura de red se estancó, como tú lo acabas de comentar. Nuestras conexiones no llegan a los 2 megabits en promedio de velocidad de conexión. No llega, no creo que llegue todavía al megabit de velocidad promedio en conexión. Y eso es dramático en una sociedad que ya Internet dejó de ser una niña, ya Internet es una adolescente que está corriendo mucho y que obviamente necesita una autopista lo suficientemente grande, limpia y lista para que la gente pueda correr perfectamente allí. Esas son, obviamente, son decisiones gubernamentales que ni tú ni yo vamos a resolver, pero sí sería bueno tener una posición tuya, sobre todo por un elemento que tú tocaste. Tú trabajas mucho con información e indicadores de mercado de otros países de América Latina. Y en América Latina están haciendo cosas que en Venezuela se hicieron hace 10 años atrás, con esta primera etapa del gobierno de Venezuela. Se están haciendo cosas ahorita y ellos han tomado ese liderazgo que en algún momento tomó Venezuela. Brasil está teniendo un promedio de velocidad de conexión de 5 megabits por segundo. Chile va enrumbada también hacia eso. Y yo quisiera saber cómo quedaría nuestra competitividad, ya que somos miembros del Mercosur, de no tomar las medidas competentes en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días, en las próximas horas. claro. Fíjate, interesante una cosa que dijiste, porque cuando estábamos hablando de esto de la tableta, yo te decía, bueno, el tema de la implementación, pero es que no es nada más comprar las tabletas. O sea, es comprar, es tener el hardware, es tener la infraestructura que permita acceder a la red a calidad adecuada, y es y desarrollar contenidos, estimular el desarrollo de contenido, para que realmente los muchachos que van a utilizar esto saquen provecho y tengan acceso a, a información educativa, a contenidos de interés, ¿no? O sea, que esto es un ecosistema de lo que se trata. O sea, no es una iniciativa puntual de comprar unas tabletas No. o de dar ventajas impositivas para que la tableta sea más barata. Se trata de un sistema, de un ecosistema, crear un ecosistema en donde estamos hablando del hardware de acceso, estamos hablando de los contenidos, estamos hablando de la infraestructura. Entonces, eso es complejo, pero yo pienso que es lo que te digo, si se sueña y se quiere, tienes la mitad de la tarea hecha. Entonces, ahora, después vienen los números, ¿no? Y tú no tienes que tener tampoco cosas muy gigantes, lo que te decía, con llegar a los colegios y que todos los niños tengan acceso, ya eso es, bueno, un sueño, ¿entiendes? Entonces, ahora a nivel de, ¿cuál es? Porque eso no es una cosa, ya ahorita no se trata de que tú lo hagas porque tú quieres ser más competitivo o estar mejor, es que si no lo haces te quedas afuera, porque nosotros vamos a competir en un contexto global en donde todos los países tienen acceso a la información, tienen gente más educada, y eso va a hacer que a la larga los productos que se fabrican en esos países tengan mejor calidad, porque están hechos con una mano de obra de más nivel. Venezuela se va a quedar atrás, lamentablemente, si este tipo de cosas no las acometemos, porque nos vamos a quedar con una población que va a estar en desventaja con relación a un similar de otro país latinoamericano. Entonces, esto es un imperativo de competencia, pero como país. No estoy hablando a nivel empresarial, sino, o sea, Venezuela, para competir como país en el contexto global, tiene que tener, número uno, condiciones idóneas para la inversión privada. Número dos, políticas públicas adecuadas para competir en el siglo XXI, y tiene que tener una mano de obra que esté preparada y una mano de obra que esté a la altura del nivel de lo que estamos viviendo hoy día. Y eso se logra solamente con un esfuerzo mancomunado tanto del gobierno
como de la empresa privada, porque esto, en la experiencia lo que nos dice es que el gobierno solo no puede con esto, pero tampoco la empresa privada puede con esto. Esto es una tarea de todos. Ahora, el que tiene que acelerar estos procesos, el líder, como en una orquesta el que tiene la batuta, en este caso en esta orquesta el que tiene la batuta es el gobierno, y es el que tiene que poner a todos a cantar esa música, esa melodía, que es la melodía del conocimiento, que es la melodía de la competitividad, que es de donde lamentablemente yo creo que Venezuela se está quedando atrás. ¿Sí? Pudiésemos hablar muchas horas acá, hay temas como el comercio electrónico que también tiene alguna relación con esto, el tema también del cupo electrónico, como un estimulador de la competencia, de la actividad económica en línea. Muchos temas que podemos hablar, Carlos, y que me gustaría conversar contigo y tocar contigo en una próxima entrevista, ¿no? Como no, siempre a la orden. Mira, yo creo que para terminar lo de las tabletas, yo creo que la Sí, actitud no es que la tableta es para los ricos, que la tableta es un consumismo, sino lo que la actitud es, ¿cómo hacemos nosotros para que, por ejemplo, en Venezuela se produzca, cómo haríamos nosotros para que Venezuela fabricara tabletas que fueran competitivas? ¿O cómo haríamos nosotros para generar contenidos y software que pudiera ser usada en esas tabletas en otros países? si tú me Esa es la... preguntas, esa sería- si tú me preguntas a mí, yo creo que sería bien interesante que aquí sentáramos las bases para generar mucho contenido, porque vamos, está bien ensamblar tarjetas, ensamblar productos que ya nos vienen prefabricados, ponernos a hacer algunos cases, algunas cosas, sería válido. Pero donde está el negocio acá, donde puede generar empresas, pequeñas empresas de conocimiento, está en la generación de contenido. Los brasileños están apostando muchísimo a fabricar tabletas baratas, porque dentro de las políticas de gobierno de la presidenta Dilma está en llevar las tabletas a todos los colegios. Ellos quieren llevar tabletas a todos los colegios, desde el primer grado hasta el liceo, que todos tengan tabletas, pero generando los contenidos en Brasil. Obviamente, el contenido que hagan en Brasil puede ser también muy local o muy universal, y ellos quieren exportar. Nosotros podemos hacer lo mismo, y creo que otros países de América Latina, como Costa Rica, están apostando a eso. ¿Cómo lo ves tú? Y en Venezuela está demostrado, porque el contenido solo es contenido, pero también está el software. Y Venezuela ha demostrado que tiene capacidad para desarrollar software de calidad. Entonces, lo que pasa es que hace falta un ecosistema que favorezca esa producción. Y ahí es donde está el tema. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí, si se produjeran los dispositivos, chévere, está bien. Pero el meollo del asunto ahorita, el valor agregado no está en el dispositivo, está en el contenido, está en las aplicaciones. Claro. Y allí, si nosotros tenemos una política que la estimule el Estado para desarrollar ese tipo de contenido y ese tipo de software, no solamente es que nos beneficiamos porque tenemos unos contenidos para nuestro país, para nuestros niños, para nuestros habitantes, sino que además lo convertimos en una industria que genere divisas, que permita exportar. Y esa es la mejor manera de colonizar y de tener una posición de verdad soberana y de dominio. Cuando tú generas contenido y haces que otros lean lo que tú estás produciendo. Eso es correcto, Carlos, y estamos totalmente de acuerdo contigo y no te quitamos más tiempo porque sabemos que tienes ya una actividad o quitaste un poco de tu tiempo para podernos atender. Muchísimas Oye, gracias de mil verdad. gracias por haber... Bueno, estamos en contacto y a la orden y espero molestarte pronto otra vez. Cuando quieras. Tú sabes que tú me llamas cuando quieras. Dale, hermano, Dale, chévere, hermano. dale, Dale. hablamos. Dice cuando venga. Seguro.